tardes, muy buenas noches, mis estimados amigos internautas que nos siguen a través de este canal de YouTube de Identidad PRI. El día de hoy estamos aquí con tres de nuestros compañeros editorialistas de la Secretaría Editorial del Partido Revolucionario Institucional. A mi lado izquierdo se encuentra Martín Moreno y a mi lado derecho Diego Rentería y Javier Valverde, su servidor Milton Eloir. El día de hoy trataremos el tema de la educación, hacia dónde se dirige y cómo van los nuevos modelos educativos. Hay diferentes visiones en las cuales se afirma que la educación de antaño era mucho más completa a través de la explicación incesante de los maestros para poder hacer comprender a los alumnos, y ahora a través del modelo de educación de competencias se habla más del raciocinio y de que el maestro es más un guía que un propio profesor a la vieja usanza. En este panel, aquí tenemos a don Martín, que es miembro del sector magisterial, y aquí a nuestros compañeros y a nuestros compañeros estudiantes que tienen su visión muy específica. Don Diego, ¿cuál es el reto o cuál es ahorita el modelo educativo que está rigiendo y qué tanto, a tu consideración, es mejor, igual o peor que los anteriores? Bueno, ¿de qué es peor? Es peor que los anteriores. Y ya lo platicamos fuera del aire, cuál es al final de cuentas la definición de una educación basada en competencias. Y bueno, la que yo traía, sí creo no está completa, ya Martín se encargó de darnos una definición completa. Pero sí creo entonces que lo que está pasando es lo que pasa siempre en México. Mexicanizamos las cosas y caemos en un desastre total. Al final de cuentas, lo que los maestros hacían ya en este método que era por competencias es no trabajar y no hacer nada y dejar que los alumnos aprendieran por su propia cuenta y que desarrollaran sus habilidades, que al final de cuentas esa es la intención. Que se aprovechen las herramientas tecnológicas para que los alumnos puedan capacitarse de una manera extra o con un plus y después de la enseñanza que se impartía en las aulas. Sin embargo, creo que no está funcionando y que está fracasando. Y no está funcionando por una simple razón, y esa es que México siempre adopta modelos educativos de otros países en lugar de crear uno propio que se adecue a las necesidades de la población mexicana. Creo que ese es el verdadero problema, y el reto entonces sería crear un modelo educativo que se adecue a las necesidades de los jóvenes y de los niños mexicanos, y no estar imitando modelos educativos de otros países. Don Martín. Yo, bueno, en este sentido sí siento que malamente o equivocadamente los gobiernos han querido innovar la educación y que muchas veces lo han hecho sin una razón realmente justificada que se adecue a las necesidades de los mexicanos. Pocas veces ha sucedido, como Vasconcelos, que hizo la educación nacionalista, o Lázaro Cárdenas con la educación rural, que realmente respondía a las necesidades de aquel entonces. Sin embargo, es cierto que bien los modelos educativos se han estado copiando. Por ejemplo, ahorita el modelo de competencias llegó hace 15 años en Europa y apenas en México, cuando en el gobierno de Felipe Calderón finalmente se adoptó. Y vemos también cómo cada vez los modelos que los estamos agarrando pues no están respondiendo a las necesidades. En eso coincido, pero también estoy por la otra parte, que nuestro país lamentablemente no se puede quedar afuera del contexto internacional, en el cual pues los evaluadores como PISA, que evalúa la educación básica, juzga a los mexicanos, y al igual que a los niños o a los estudiantes americanos, europeos o de otra parte del mundo. Entonces, en ese sentido, la educación tiene que responder a contextos y estándares internacionales, en el cual forzosamente los modelos educativos tienen que salirse del contexto de las necesidades básicas, que muchas veces pues es imposible aprender cuando ni siquiera pueden comer, por ejemplo, los estudiantes, ¿no? Y más en nuestro país, que todavía hay 50 millones de pobres. Pero sin embargo, siento que sí al menos se tiene que hacer el esfuerzo por querer superar estas condiciones y más aún el reto de poder insertar a los estudiantes a un contexto cada vez más de competitividad. Don Javier, ¿usted cuál es la visión de esta famosa educación por competencias? Pues primeramente quiero manifestarme en contra de lo que digo mi querido compañero Diego Noever, cuando dijo que... Vaya. Cuando dijo que la educación de antaño era mejor. Y estoy completamente en desacuerdo, porque en la actualidad contamos con nuevas herramientas tecnológicas que nos permiten desarrollar una educación diferente. Por ejemplo, a mí me gusta mucho poner el ejemplo de Internet, en donde contamos a nuestra disposición, en un aparato como este, toda la información del mundo a la distancia de unos cuantos clics. Entonces, en base a esto, se tiene que planear una estrategia educativa que se pueda aplicar, pero también aplicarse y de manera diferente a sitios donde no se tiene acceso a Internet, donde, como mencionaba mi compañero Martín, no se tiene ni siquiera para comer.
Entonces, yo optaría porque el modelo de competencias no está completamente errado, pero tampoco se está aplicando de la manera correcta. O sea, el problema del sistema, ya tanto del sistema de antaño como del sistema actual, es que no está bien aplicado. Usted como estudiante de nivel medio superior, ¿le aplican la educación por competencias? competencias? Sí, y lo hacen en algunas ocasiones de manera desastrosa. Sí. Porque se basan en el modelo de competencias para, como dice Diego, deslindarse de la responsabilidad de enseñar, y otras veces para hacer una mala evaluación, en donde califican la asistencia, que si el uniforme, o sea, cuestiones que no tienen que ver verdaderamente con el aprendizaje. Entonces debe buscarse una manera en que las competencias sean bien evaluadas y sobre todo bien aprendidas. Por lo que yo optaría por un modelo de descentralización de la educación. Que la educación en sitios rurales sea diferente a la educación en sitios urbanos. Don Diego. Y bueno, a lo que mencionaba Martín, de que sí debemos estar en un contexto internacional o en el contexto global para que se nos evalúe con los mismos mecanismos que a otros países, como la prueba PISA que establece la OCDE. Nadie está hablando de que en México vayamos a crear un sistema educativo en donde no enseñan matemáticas como en el resto del mundo, donde no se ve el español. Nadie está hablando de eso, simplemente es crear un modelo educativo que, pese a ser distinto a los demás países del mundo, nos enseñe exactamente lo mismo, adecuándose a las necesidades. Y aquí lo que comentaba Javier, de que la educación actual cuenta ya con las herramientas tecnológicas. Insisto en que la educación de antes era completamente mejor. Y no porque pese a no contar con herramientas tecnológicas, al final de cuentas era una educación en la que se aprovechaba por parte de los estudiantes, y los maestros en efecto eran verdaderos maestros. Iban a explicarte la solución de los problemas, a enseñarte verdaderamente. Hoy en día no. Y además no pudiéramos crear nosotros un modelo que se base en el uso de la tecnología por una sencilla razón. ¿Qué porcentaje de la población tiene acceso a un celular inteligente? ¿Qué porcentaje de la población tiene acceso a una computadora? Y lo más importante, porque simplemente en las escuelas, y vámonos a la Sierra Tarahumara, a ver en qué condiciones están las escuelas, a ver si tienen computadoras. O vámonos, Martín me puede dar la razón en esto, las escuelas de la periferia de la ciudad, a ver si tienen computadoras, a ver si tienen internet, a ver si los niños van a preferir comprarse un celular o comer todo un año. Porque esa es la realidad del país mexicano. No podemos crear un modelo educativo que se base en el uso de la tecnología cuando prácticamente la mitad de la población vive en condición de pobreza, y entonces tendrían que encontrarse o en la disyuntiva de elegir si comer o pagar el internet. Pero además ni siquiera contaríamos con las herramientas tecnológicas necesarias y no pudiéramos hacer un sistema descentralizado y que la educación rural fuera distinta a la educación que se imparte urbana aquí en la ciudad. No podemos enseñarle más a unos y menos a otros. Debemos aprender todos al parejo. Y la tecnología sí representa una ventaja, no en un sistema educativo como el que se pueda implementar en un país como México. Adelante, Javier, por alusiones personales. Pues una descentralización no significaría precisamente enseñar más a los que tienen más y enseñar menos a los que tienen menos, sino a los que tienen la oportunidad de utilizar las herramientas tecnológicas, que no precisamente son los niños de la Sierra Tarahumara, poder aprovechar eso y dejar atrás el modelo de antaño, que era más bien memorístico, aprender de memoria las cosas. Que ya no se aprenda nada y lo tengan todo anotado aquí. No, todo lo contrario, sino como lo mencionaba un artículo de una revista de la editorial Expansión, explotar esto que se le llama la inteligencia del siglo XXI, en vez de aprenderse de memoria las cosas, aprender a darles un significado a lo que aparece en la pantalla. Y esto es en el caso de los que tengan acceso a estas tecnologías, pero se tiene que tratar de manera diferente la educación cuando no se tienen los recursos y las posibilidades. Pero sería interesante que nos explicaras a qué te refieres con manera diferente y cuál sea el desempeño de cada una de las poblaciones. Porque entonces uno sí va a aprender más, o mejor dicho, uno va a ser más inútil, porque al traer todo aquí, y pese a la interpretación que le puedas dar, siempre va a ser más inútil por una sencilla razón. Antes las cosas no eran memorizar, sino comprender y entender las cosas. Esa es la base de aprenderte algo. No memorizándolo, porque así, Martín ha memorizado tantas cosas en su vida y al final de cuentas no deja de ser un inútil incompetente, ¿no? Quisiera pedir la palabra. Nada más que me diga cuál es la diferencia. Ahí estoy en desacuerdo contigo, porque verdaderamente sí era memorística. Y pregúntale a cualquiera que haya estudiado
hace 30 años, la primaria, y te va a decir que las tablas se las aprendió de memoria, que las capitales del mundo se las aprendió de memoria, que todas las cuestiones referentes a su educación eran de memoria. Entonces, Si la te pregunto educación... a ti las capitales o las tablas, no te las vas a saber. Las tablas me las sé, pero por un mecanismo mental que tengo Porque de interpretas raciocinio. lo que te dice de la raciocinio. No me las aprendí de memoria yo jamás. pantalla. ¿Y las capitales? Las capitales es así, pero esas son cuestiones que son ineludibles en cuanto a la memorización. Pero otras cosas como, no sé, cuestiones de matemáticas no deben ser memorísticas. Y la educación en México es muy compleja porque aunque no queramos, sí va a haber quienes aprendan más y sí va a haber quienes aprendan menos, precisamente por cuestiones de oportunidad. Entonces hay que adecuar que los que no tienen la oportunidad de tener acceso a herramientas tecnológicas, se les puede enseñar de la manera correcta, o sea, que se busque la manera para que exploten su potencial, que a la vez no va a ser, espero no sonar mal, no va a ser el mismo potencial que alguien de la ciudad, por ejemplo. O sea, los del campo son burros y los de la ciudad no. A ver, porque aquí parecía el programa de Diego y de Javier. Don Martín, por alusiones personales y regresamos con Javier. Pues yo no sé si reconozco o lamento la ignorancia de mis compañeros en el sentido de que pues se atreven a venir aquí a hablar de la educación sin datos, ¿verdad? Hay que saber, hay que darnos cuenta a ambos de que realmente, o sea, la educación tiene índices básicos de normalidad en cómo debe de estar funcionando. Y cuando la escuela no puede responder a las necesidades es cuando entran los programas compensatorios que es la Secretaría de Educación, que puede ser, por ejemplo, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, que se dedica a la educación rural, donde la educación no puede llegar y no puede pagar maestro, la educación especial, la educación para adultos, la educación indígena, etc, etc. La agenda digital, que por supuesto también ya lo tienen los programas educativos. Lamentablemente, en el sentido, y regresamos al punto que nos tiene aquí, que es el modelo educativo, si realmente está funcionando o no, y no está funcionando porque realmente se cae en una idiosincrasia de simulación muy realmente pues muy extendida y muy adaptada por todos los actores educativos, y no nada más me refiero a los maestros, por supuesto que de las autoridades que han tenido tampoco poca voluntad política y económica para realmente aplicar estos modelos que exigen, y también de la sociedad para poder responder, y me refiero exactamente a los padres de familia. En ese sentido, los modelos y los roles han estado cambiando bastante y no han hecho sino para simular muchísimas cosas. Es increíble cómo el papel del maestro, que hace 30, 40 años funcionaba aplicando y enseñando a los alumnos, y si enseñando, pues ahora las condiciones no son iguales, porque si ahora un maestro se atreve a pegarle a un alumno para que aprenda, pues uno no se la acaba con la opinión pública y derechos humanos y todo lo que está pasando, porque inmediatamente, gracias a las redes sociales, también regresamos contigo, pues nos podemos dar cuenta de todo eso, ¿no? Lamentablemente, es lo problema del sistema, o sea, cualquier sistema, cualquier modelo educativo ha funcionado, desde el conductismo de Piaget, el constructivismo de Vygotsky, hasta finalmente las competencias actuales en el modelo educativo, pero sencillamente no siguen funcionando porque realmente los roles se siguen simulando y realmente la efectividad de los programas no se está llevando a cabo. Vamos a una pausa, regresamos con este mismo tema en nuestro segundo bloque.